Me llamo Sol, tengo 41 años y siempre he creído que mi vida estaba organizada de manera perfecta, como una casa construida con maestría, donde cada piedra estaba en su lugar. 10 años de matrimonio con Martín se sentían como una fortaleza inquebrantable, reforzada por el amor, la comprensión mutua y esa rara sensación de seguridad que es tan difícil de encontrar en este mundo. Martín no era solo mi esposo, él era mi apoyo, mi puerto tranquilo en medio de las tormentas de la vida, un arquitecto no solo de profesión, sino, como yo pensaba, también el arquitecto de nuestra felicidad compartida. Me encantaba observarlo cuando se despertaba, mientras los primeros rayos de sol se asomaban tímidamente por nuestra ventana, reflejándose en su cabello. Salíamos a correr juntos, a veces tomados de la mano como adolescentes enamorados, deteniéndonos a observar los pájaros o a respirar el aire fresco. Organizábamos veladas para amigos, llenando nuestra casa de risas y bromas. A veces, cuando todos se quedaban sin temas de conversación, Martín encendía de nuevo la atmósfera con sus chistes sutiles, que nunca cruzaban la línea. Estaba acostumbrada a creer que nuestro amor era una historia madura y equilibrada, que nunca perdería el suelo bajo los pies. Teníamos nuestros propios rituales, desayunos en la cama los domingos, viajes de verano al mar, donde recogíamos conchas juntos, y las escapadas anuales a las montañas, donde a Martín le gustaba reflexionar sobre nuevos proyectos, respirando el aire puro de las alturas. Pero, mirando atrás, entiendo lo peligroso que es a veces creer en la inquebrantabilidad de una fortaleza sin saber que un incendio puede estallar muy cerca. Los cambios irrumpieron en nuestra tranquila vida cuando llegó Alejandro, el hermano menor de Martín. Tenía 35 años, y era completamente diferente. Vibrante, impredecible, siempre en movimiento. Alejandro había regresado de sus viajes por el mundo, de aventuras que giraban en torno a paisajes inesperados y a personas de todos los rincones del planeta. Las noches en las que contaba historias de sus andanzas llenaban nuestra casa de una energía vivaz que hacía tiempo no sentía. Cuando lo vi por primera vez después de una larga separación, entró en la sala con una enorme mochila a la espalda y esa sonrisa descarada que parecía poder derribar cualquier muro. Sus ojos brillaban con un espíritu indomable de libertad, y sentí como mi corazón se contraía ligeramente de una emoción inexplicable. Martín corrió hacia su hermano con un abrazo fuerte, y no pude evitar notar cómo Alejandro le devolvió el gesto soltando una broma ingeniosa que nos hizo reír a los dos. Sol. Se giró hacia mí, abriendo los brazos con una amplitud que daba la sensación de esperar un abrazo inevitable. Me reí, sintiéndome un poco desconcertada, y nuestras miradas se encontraron. Había algo en sus ojos, algo desafiante, casi peligroso, y aparté la mirada rápidamente, sintiendo el rubor subir traidoramente a mis mejillas. Los primeros días de su estancia pasaron como en un caleidoscopio. Constantes bromas, chistes y relatos espontáneos. Su encanto era natural, y no podía dejar de notar cómo todos a nuestro alrededor lo escuchaban fascinados. Incluso Martín, con su carácter reservado, parecía más feliz y relajado en presencia de su hermano. Alejandro traía a nuestro hogar una nueva energía que me cautivaba y asustaba al mismo tiempo. Cada vez que reía, su risa era tan sincera y potente que parecía tener un efecto sanador. Se convirtió en el alma de la fiesta, y su eterna jovialidad arrancaba sonrisas de todos los que lo conocían. Sin embargo, había algo que no podía explicarme ni a mí misma. Cada vez que nuestras miradas se cruzaban por casualidad, sentía algo extraño, algo que me hacía contener la respiración hasta que ese breve instante se desvanecía, dejando tras de sí una sensación de desconcertante vacío. Una noche, cuando Martín se quedó en la oficina trabajando en un proyecto urgente, Alejandro y yo nos quedamos solos en nuestra casa grande, pero inusualmente silenciosa. Intentaba concentrarme en editar un artículo, cuando Alejandro, con una sonrisa despreocupada, me propuso jugar una partida de billar. Su voz era ligera, seductoramente casual, y me sorprendí de lo mucho que una simple invitación podía alterarme. Hace mucho que no juego, respondí, un poco avergonzada, pero él solo sonrió más ampliamente. Sus ojos oscuros brillaron. Entonces es hora de refrescar tus habilidades, dijo, y me tomó de la mano, llevándome suavemente hacia la sala de juegos.
Jugábamos, y cada uno de sus movimientos era seguro, relajado, justo como su manera de llevar una conversación. Alejandro resultó ser un verdadero maestro del billar. Las bolas caían en las troneras una tras otra, y yo solo sacudía la cabeza, tratando de no estallar en carcajadas. Bromeaba, me provocaba, haciendo comentarios sobre mis fallidos golpes, y en algún momento sentí como algo dentro de mí se ablandaba. Su despreocupación era contagiosa. Empecé a reírme, sinceramente, como no lo hacía desde hacía tiempo. Sabes, Martín siempre ha sido un perfeccionista, dijo de repente cuando una de las bolas chocó con fuerza contra la banda. Su voz sonaba diferente, suave y pensativa. Alejandro jugaba con el taco, sin mirarme, y por un momento me pareció que estaba sumido en recuerdos que le provocaban una especie de amarga decepción. Comenzó a contarme historias de su infancia, historias que nunca había oído antes. Hablaba de cómo siempre intentó ser como su hermano mayor, de cómo admiraba a Martín y al mismo tiempo se rebelaba contra sus ideales. El juego terminó, pero no queríamos separarnos. Alejandro de repente propuso brindar por los viejos tiempos que tanto había recordado esa noche. Traje una botella de vino de la cocina y llenamos nuestras copas, sentándonos en la penumbra junto a la mesa de billar. Su sinceridad y calidez me cautivaron y me di cuenta de que no podía apartar la mirada de él. Levantó su copa y en su mirada apareció una vulnerabilidad apenas perceptible que nunca antes había mostrado. Nuestras miradas se encontraron de nuevo y entendí que algo había cambiado en ese silencio. La tensión que llenaba el espacio entre nosotros era casi palpable y sentí cómo mi corazón se encogía. El fin de semana decidimos hacer un picnic en nuestro jardín. Era uno de esos días cálidos y soleados en los que el aire estaba lleno del aroma de las flores, y la luz se deslizaba por las hojas verdes, jugando sus propios y especiales juegos. Extendimos mantas sobre el césped, colocamos una canasta de mimbre con aperitivos, y todo parecía una imagen perfecta sacada de una antigua postal de verano. Martín estaba de muy buen humor, bromeando y hasta animándonos con un brindis por la felicidad familiar. Pero, como suele suceder, el trabajo lo alcanzó rápidamente. Cuando sonó su teléfono y Martín se alejó hacia la terraza para responder una llamada de negocios, nos quedamos Alejandro y yo solos, escuchando cómo el viento suave susurraba entre las ramas de los manzanos y los pájaros cantaban a lo lejos. No sabía cómo llenar ese silencio, pero resultó que no hacía falta decir nada. Fue él quien rompió el silencio primero. ¿Siempre está tan ocupado?, preguntó Alejandro, y su voz era suave, sin ningún rastro de juicio. Lo miré y vi algo extraño en sus ojos, algo casi triste. Me pregunté por un momento si había notado todo aquello que yo ocultaba cuidadosamente tras una sonrisa, la soledad que a veces me envolvía incluso en los días más brillantes, cuando Martín se perdía en su trabajo. Él se esfuerza por nosotros, respondí en voz baja, como si no solo estuviera disculpando a Martín, sino también a mí misma por esa espera silenciosa que se había convertido en un hábito en mi vida. Sabes, yo también solía intentar estar siempre ocupado, empezó él, y su historia brotó con una sinceridad inesperada, tanto que no pude apartar la mirada. Compartió sus historias de viajes, pero esta vez no se trataba solo de aventuras. Habló de momentos en los que se sintió perdido, cuando la sensación de vacío lo alcanzaba en ciudades nocturnas al borde del mundo, de sueños que había alcanzado, pero que resultaron no ser lo que había imaginado. Sus palabras penetraron profundamente en mi alma. Sentí que entre nosotros se desplegaba una comprensión especial, algo más que simple compasión. Era como un eco, una respuesta a mis propios sentimientos ocultos reflejada en sus confesiones. Unos días después, decidí que era hora de poner orden en el viejo garaje, que se había convertido en un almacén para todo lo que no tenía lugar en la casa. Cajas viejas, juguetes infantiles, libros olvidados y herramientas de jardín rotas se acumulaban formando un pequeño laberinto que requería atención. Me puse unos guantes de trabajo, arremangué las mangas y me dispuse a la tarea. Alejandro se me acercó con una expresión divertida en el rostro. ¿Necesitas ayuda con esta excavación arqueológica?, sonrió, y no pude evitar reírme. Nos pusimos a trabajar juntos, desempolvando cajas y riéndonos de los objetos que encontrábamos,
que nos transportaban al pasado. Entre los álbumes cubiertos de polvo, encontramos fotos antiguas de Martín y Alejandro de sus años escolares. En una de las fotos, ambos estaban cubiertos de barro, con sonrisas triunfantes en sus rostros. Martín ganó aquella carrera, me contó Alejandro, sonriendo con una despreocupación infantil que hizo que sus ojos volvieran a brillar con esa chispa juvenil. Su ligereza, su sinceridad, hacían que el momento fuera indescriptiblemente cálido. Mientras hablábamos de aquellas cosas, tropecé con un balde vacío que alguien había dejado en el suelo. Estuve a punto de caer, pero en el último segundo sentí como las manos fuertes de Alejandro me sujetaban, acercándome a él. Me quedé inmóvil, sintiendo su calor. Nuestras miradas se cruzaron, y su rostro estaba tan cerca que pude ver las ligeras arrugas alrededor de sus ojos, invisibles a la distancia. Sus manos me sostenían firmemente y sentí cómo el tiempo se detenía. Guardamos silencio, y ese silencio decía más que cualquier palabra. No sabía qué hacer ni cómo romper ese momento. Sus ojos buscaban los míos, y vi en ellos algo que no quería admitir. Alejandro fue el primero en apartar la mirada, como si entendiera que estábamos a punto de cruzar un límite. Él me soltó lentamente y sentí que mis rodillas casi se debilitaban por la sensación. ¿Estás bien?, susurró. Su voz era suave y profunda. Asentí, tratando de calmar los latidos frenéticos de mi corazón, aunque sabía que ese momento quedaría grabado en mi memoria para siempre. Después de aquel incidente en el garaje, entre Alejandro y yo se creó una distancia incómoda. Evitábamos encontrarnos con tanto esfuerzo, como si temiésemos repetir el momento en el que la realidad perdió el control por un instante. Intenté vivir mi vida como de costumbre, esconder mi confusión detrás de las tareas diarias, pero con cada día que pasaba, la tensión interna se hacía más insoportable. Los recuerdos de sus manos sosteniéndome con firmeza y de su mirada penetrante me perseguían sin descanso. Una noche no pude más y salí a caminar. La brisa fresca acariciaba mi rostro y tomé varias respiraciones profundas, esperando que eso ayudara a ordenar mis pensamientos. Caminaba lentamente por el sendero cuando, de repente, vi a alguien acercándose desde el otro extremo. Era Alejandro. Se detuvo a unos pasos de mí, y por un momento solo nos miramos en silencio. Su rostro estaba medio iluminado por la luna, y noté que parecía tan desconcertado como yo. ¿Damos un paseo? Su voz me pareció más suave de lo habitual, como si él mismo no estuviera seguro de si debía hablar. Sí, respondí. Empezamos a caminar juntos, avanzando lentamente por el jardín. Al principio, hablamos de cosas triviales, intentando mantener la apariencia de una conversación normal, pero las palabras estaban vacías, y ambos lo sabíamos. De repente, él se detuvo y yo también me quedé quieta. Me miraba con un dolor en los ojos que me golpeó como un puñetazo en el corazón. Sol, susurró, como si temiera sus propias palabras. Ya no puedo seguir guardando esto dentro. Mi corazón se aceleró en mi pecho y sentí cómo la sangre subía a mi rostro. Sabía qué momento era este, el momento que ambos habíamos tratado de evitar, pero que finalmente había llegado. Alejandro dio un paso hacia mí y no pude apartar la mirada de sus ojos, donde se reflejaban sentimientos contradictorios. He intentado luchar contra esto, continuó, y su voz apenas perceptible temblaba. Pero todo lo que siento por ti, todo lo que arde dentro de mí desde el momento en que volví, se ha vuelto demasiado fuerte. Ya no puedo ocultarlo. Las palabras de Alejandro me quemaron como fuego. Sentí que mi alma se dividía. Una parte clamaba por la razón, la moral, todo lo que había protegido, y la otra deseaba desesperadamente experimentar esa cercanía prohibida. Me quedé allí, sin saber qué decir. Esto está mal, susurré, pero mi voz carecía de firmeza, solo una mezcla de miedo y pasión. Alejandro se inclinó más cerca y sentí su aliento en mi piel. Vi cómo su mirada se deslizaba lentamente hacia mis labios. Entre nosotros había solo unos centímetros, y yo estaba al borde de un abismo, sin saber si iba a caer o si sería capaz de detenerme. Entonces me di la vuelta y me fui, porque esa era la única elección que podía al menos mantener temporalmente nuestra realidad intacta, aunque esa elección me desgarrara por dentro.
La fiesta en nuestra casa estaba en pleno apogeo. Las risas y las conversaciones animadas de los invitados llenaban las habitaciones, la música sonaba fuerte, y las copas de vino tintineaban en los brindis. Yo deambulaba entre la gente, sonriendo y participando en las charlas, pero mi mente estaba en otro lugar. Después de nuestra caminata nocturna con Alejandro, una tormenta de emociones había estallado dentro de mí y no podía apagarla. Al notar que el vino estaba a punto de terminarse, bajé a la bodega de vinos ubicada en el sótano de nuestra casa. Las lámparas iluminaban las estanterías llenas de botellas, y el denso aroma del vino se mezclaba con el olor a madera vieja y la frescura húmeda del lugar. Abría una de las alacenas cuando oí cómo la puerta se cerraba detrás de mí, y me giré bruscamente. Alejandro estaba en la entrada. Sus ojos se encontraron con los míos, y en la penumbra de la bodega, su mirada parecía casi depredadora. Sentí cómo la tensión en el aire aumentaba, cómo esa pequeña habitación de repente se volvía demasiado pequeña, demasiado estrecha para los dos. Se acercó más, casi sin hacer ruido, como una sombra, y apreté la botella contra mi pecho, como si pudiera protegerme. Pensé que habías escapado de la fiesta, dijo, y su voz era baja, pero contenía algo indescriptiblemente suave, algo que me hizo estremecerme. Yo solo... empecé a decir, pero las palabras se me atoraron en la garganta. Mi corazón latía descontroladamente, y cada latido era un eco de ese deseo que había intentado reprimir con tanto esfuerzo. Pero ahora, en esa bodega a media luz, sentía cómo mi coraza se desmoronaba, cómo todas las barreras se derrumbaban. Alejandro se acercó aún más, casi rozándome. Sentí su calor, el aroma de su piel, una mezcla ligera de humo y especias. Mi cabeza daba vueltas y estaba allí, paralizada. Levantó una mano y tocó mi rostro. Sus dedos eran cálidos y su caricia tan suave que cerré los ojos involuntariamente. Sol, susurró, y su voz estaba tan cerca que sentí que no tocaba mi rostro, sino mi alma. Contuve el aliento. Cada célula de mi cuerpo estaba en tensión, luchando entre el miedo y ese deseo salvaje que ya no podía negar. Y entonces, finalmente, todas las barreras se rompieron. Sus labios encontraron los míos, y no pude resistirme más. Ya no luchábamos contra nuestros sentimientos. No ocultábamos lo que ambos sabíamos, que esto estaba prohibido, que estaba mal, pero era innegablemente bueno. Sentí cómo sus brazos me rodeaban con fuerza, cómo me atraía más cerca, y el mundo a nuestro alrededor desaparecía, dejando solo a los dos en esa pequeña habitación, donde nuestra pasión finalmente encontró un escape. Pero ese momento fue breve. Nos apartamos, respirando con dificultad, ambos conscientes de lo que acababa de suceder. Sentí como una ola de culpa me invadía, pero al mismo tiempo un fuego ardía dentro de mí que no podía apagar. Nos miramos, entendiendo que nuestra relación nunca volvería a ser la misma. Esa noche, yacía en nuestra habitación junto a Martín, mirando fijamente el oscuro techo y luchando desesperadamente por juntar los pedazos de mi paz destrozada. Él dormía plácidamente, ronroneando suavemente, y su mano descansaba sobre mi hombro, como siempre lo hacía. Era un gesto simple, habitual y reconfortante, que siempre me había dado una sensación de protección. Pero esta vez todo era diferente. Esa cercanía de Martín me quemaba por dentro, provocando no amor, sino una profunda e insoportable culpa. Todavía sentía el calor de los labios de Alejandro. Sentía cómo sus dedos acariciaban mi piel. No podía olvidarlo. No podía borrarlo de mi mente ni reprimirlo. Mi cuerpo lo recordaba todo, incluso si mi conciencia trataba desesperadamente de negarlo. Intenté encontrar una justificación en mi mente, pero nada ayudaba. Me convencía a mí misma de que solo había sido un momento de debilidad, un arrebato pasajero que no volvería a suceder. Pero en el fondo, sabía la verdad. Algo dentro de mí había cambiado, y nunca volvería a ser como antes. Martín se movió en sueños, y su mano se deslizó ligeramente de mi hombro. Sentí como mis ojos se llenaban de lágrimas que luché por contener. Deseaba poder retroceder el tiempo, borrar esas sensaciones que me desgarraban por dentro. Pero no podía. La inquebrantable verdad era que algo había surgido entre Alejandro y yo que ya no podía ser negado. Martín suspiró profundamente en sueños, y contuve la respiración.
¿Podría alguna vez confesarle lo que había pasado? ¿Tendría el valor de destruir este hogar que habíamos construido juntos durante años? No conocía la respuesta. Unos días después de aquella noche cargada de tensión, intentaba recuperar el control de mí misma. Se acercaba un evento importante, una gran cena familiar que habíamos estado planeando desde hacía tiempo, y todo debía ser perfecto. Me concentraba en los preparativos, organizando los platos, verificando la decoración de la mesa, buscando consuelo en la rutina familiar. Martín estaba de muy buen humor, bromeando conmigo y riéndose, sin tener idea del infierno que se desataba en mi interior. Alejandro también estaba en la casa, ayudándome a preparar la comida. Trabajábamos juntos y aunque ambos tratábamos de mantener la distancia y actuar con naturalidad, la tensión entre nosotros era palpable. Cortaba verduras sobre la tabla, enfocándome en no levantar la vista, cuando sentí su mano rozar la mía al estirarse para alcanzar el cuchillo. Me sobresalté, y el cuchillo en mi mano se deslizó bruscamente, casi cortando mi dedo. Alejandro rápidamente tomó mi mano, sus dedos rodearon mi muñeca, y sentí cómo su toque volvía a encender aquel fuego prohibido. Me miró, y en sus ojos volvió a aparecer esa profunda emoción que había visto en la bodega de vinos. «Cuidado», dijo en voz baja, y su tono estaba lleno de preocupación, mientras yo apenas podía respirar, sintiendo cómo el aire entre nosotros se espesaba y cómo se volvía difícil mantener la compostura. Martín entró en la cocina justo en ese momento. Su sonrisa era despreocupada y sentí un nudo de culpa en el estómago. ¿Todo bien?, preguntó, sin notar que Alejandro y yo estábamos demasiado cerca uno del otro. Me aparté rápidamente, como si algo me hubiese quemado, y traté de sonreír, luchando contra el temblor en mi voz. «Sí, todo está bien, solo un pequeño despiste», murmuré, tratando de volver a cortar las verduras. Pero mis manos temblaban, y sabía que no podía seguir ocultando esta tensión. Martín simplemente se encogió de hombros y volvió a concentrarse en los preparativos para la cena, felizmente inconsciente de lo frágil que se había vuelto nuestra realidad. La noche cayó, y la casa volvió a llenarse de vida. Los invitados comenzaron a llenar el espacio con conversaciones animadas, risas y el tintineo de las copas de vino. Martín estaba en su mejor versión, mostrando su sonrisa más encantadora mientras recibía a amigos y familiares, llevándolos a la sala de estar. Una vez más, me escondía detrás de la máscara de una anfitriona atenta, participando en las conversaciones, sirviendo el vino, pero sintiendo que el hilo que sostenía mi autocontrol estaba a punto de romperse. En un momento dado, tratando de lidiar con la oleada de nerviosismo, decidí salir de la sala para recuperar el aliento. Justo en ese instante, Alejandro apareció en la puerta. «Necesitamos hablar», dijo en voz baja. Quise decir algo, pero las palabras no salieron. Él cerró la puerta tras de sí y dio un paso hacia mí. De repente, la puerta se abrió de golpe, y Martín apareció en el umbral. Se quedó allí, con una expresión de leve sorpresa en el rostro, sosteniendo una copa de vino que se tambaleaba ligeramente. Sus ojos pasaron de mí a Alejandro, y aunque no había enojo ni sospecha en su rostro, sentí como todo se tensaba dentro de mí. «¿Qué están haciendo aquí?», preguntó. Su voz sonaba neutral, pero había un interés oculto que nunca antes había escuchado en él. No podía encontrar las palabras. Mi mente estaba en blanco, y solo sentía la pánico resonando en mis oídos. Alejandro, manteniendo la calma, sonrió tan despreocupadamente como pudo. «Estábamos hablando de algunos asuntos familiares», respondió, sin apartar la mirada de su hermano. Martín frunció el ceño por un breve momento, como si estuviera considerando lo que había oído, pero luego se encogió de hombros y se volvió hacia mí, ofreciéndome la copa. «Los amigos te están buscando, querida», dijo, y sus ojos mostraban tanta confianza y amor que quería gritar de la culpa. Me recompuse. Tomé la copa y me obligué a sonreír. «Ahora vuelvo», susurré, tratando de no mostrar lo difícil que me resultaba mantenerme en pie. Martín solo asintió y salió, dejando la puerta entreabierta. Alejandro y yo nos quedamos allí de pie, mirándonos, y ahora había no solo dolor en nuestros ojos, sino también comprensión. Habíamos ido demasiado lejos, y ese momento no solo fue un recordatorio de que estábamos arriesgando todo,
sino una advertencia de que nuestro secreto podría estallar en cualquier momento. Esa noche, cuando la casa quedó sumida en la oscuridad, salí a la terraza para encontrarme con Alejandro. Sentía como el peso de la decisión me asfixiaba desde dentro. El aire frío parecía un respiro fresco en medio del torbellino de mis pensamientos, pero ni siquiera eso podía calmar la tormenta que llevaba en el alma. Alejandro apareció a mi lado. Su presencia era cálida, casi reconfortante, aunque impregnada de dolor. Su voz era un susurro cuando dijo: «Ya no puedo soportar esta doble realidad. Tienes que elegir». Mi corazón latía con fuerza, al borde de explotar, desgarrado entre lo que era correcto y lo que mi ser más profundo deseaba ardientemente. Sabía que seguir a Alejandro significaba perder a Martín y destruir todo lo que habíamos construido juntos. Quedarme con Martín significaba vivir reprimiendo los sentimientos que no podía negar. «No lo sé», susurré, y las lágrimas traidoras se acumularon en mis ojos. Simplemente, no lo sé. Alejandro se inclinó hacia mí, pero no dio ningún paso más. Solo suspiró profundamente, como si estuviera dejando ir algo importante que había mantenido dentro de él durante mucho tiempo. «Te daré tiempo», dijo al final. Su voz era baja pero llena de determinación. «Pero esta decisión debe ser tuya». Asentí, sin apartar la vista de la luna que brillaba en el cielo frío. Se quedó allí un momento, y luego se marchó, dejándome sola con todos mis miedos, esperanzas e incertidumbres. Permanecí en la terraza, respirando el aire helado que quemaba mis pulmones, y supe que tendría que tomar esa decisión por mí misma. Pero, ¿cómo? No lo sabía.